Estamos atestiguando uno de los momentos de cambio de paradigma político en Estados Unidos, quizá más importantes en los últimos 50 años de la vida de este país. La aprobación de este gigantesco paquete de estímulo económico para mitigar los efectos sociales y económicos que ha generado la pandemia en Estados Unidos, no solo va a tener un impacto brutal, primero en las políticas públicas, en la capacidad de recuperación de la economía estadounidense, el poder ayudar a millones de estadounidenses que han sido golpeados duramente por estos 12 meses de pandemia. Es una involución, es un movimiento pendular muy interesante el que vive en este momento Estados Unidos. Quizá no visto desde la época inmediatamente posterior a la Gran Depresión de 1929, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt llega al poder en Estados Unidos y con este New Deal vuelve a encaminar la economía de Estados Unidos, genera este estado benefactor con toda una serie de programas para ayudar a los estadounidenses más desprotegidos. Y luego quizá en los 60 con el presidente L.B. Johnson que aumenta y expande de manera muy importante toda una serie de programas de asistencia social, de apoyo social, de esta red social de cobertura del gobierno estadounidense. Y a partir de ese momento, sobre todo a partir de los 80s, con la llegada del presidente Ronald Reagan al poder, se inicia lo que había sido de alguna manera el paradigma de política pública y del rol del gobierno en Estados Unidos que había prevalecido hasta ahora. Es decir, un gobierno más acotado, más reducido, dándole un mayor papel y una mayor preponderancia a las fuerzas del mercado, un gobierno menos muscular, más atrofiado, con toda una serie de criterios de ir disminuyendo toda una serie de programas de asistencia social. Con este paquete de 1.9 billones de dólares aprobado ayer, finalmente ya primero en el Senado y ayer por la Cámara de Representantes, lo que está claro es que un gobierno mucho más muscular está de vuelta. Para empezar, el 70% de los estadounidenses han subrayado que están a favor de una intervención más directa, más abierta, más agresiva por parte del gobierno, en un evidentemente reflejo de lo que yo he comentado aquí con ustedes en videocolumnas anteriores, que este momento que ha vivido el mundo de la pandemia ha puesto sobre la mesa que la diferencia fundamental en el mundo no ha sido entre gobiernos de derecha o de izquierda, entre regímenes autoritarios o regímenes democráticos, sino entre gobiernos eficaces y gobiernos ineficaces. Y claramente la ciudadanía, la opinión pública en Estados Unidos está convencida que el gobierno anterior del presidente Trump fue ineficaz, fue ineficiente en confrontar la pandemia, y hoy quieren ver a un gobierno federal mucho más involucrado en el rescate de la economía y en mitigar, atender muchas de las derivadas sociales que se han generado como resultado de la pandemia. Si esto es o no el inicio de un movimiento pendular que regrese al papel, al rol del Estado como el que hubo en este país, digamos, durante quizá buena parte del siglo XX hasta por ahí de los 80s con la llegada de Ronald Reagan. Si se inicia aquí un nuevo movimiento pendular, habrá que verlo, pero ciertamente esta semana marca un antes y después paradigmático en función del perfil y el papel que juega el gobierno estadounidense y el papel que juega el gobierno en el diseño de la política pública, sobre todo en temas de bienestar social. Y como muchas cosas en este país, a diferencia del dicho sobre Las Vegas, de que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, aquí lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos. Esta enorme inyección de estímulo
que vendrá con gasto gubernamental, con programas, con asistencia, con transferencias de dinero directa a los estadounidenses, pues va a tener un impacto muy importante a nivel mundial. Hay quienes están preocupados, evidentemente, acerca de la posibilidad de que esta enorme inyección de recursos pueda generar un sobrecalentamiento en la economía global, pero lo que es un hecho es que esto va a tener un impacto directo, sobre todo en los dos países vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, en virtud primero de la cercanía geográfica, pero segundo por esas cadenas de suministro y plataformas de producción integradas. Y qué enorme paradoja además para un gobierno mexicano que se ha negado a abrir la llave y generar programas de estímulo y de apoyo social a la pequeña y a la mediana empresa, que los estímulos van a seguir llegando a través, primero, de la interconexión y la integración económica con Estados Unidos y lo que eso implica para la planta productiva en México, y sobre todo en función de lo que estas transferencias directas de recursos a los trabajadores en Estados Unidos implica para las remesas hacia México. Es decir, cortesía de este paquete de estímulo, es muy probable que veamos este patrón de crecimiento continuo en las remesas que mexicanos en Estados Unidos están mandando hacia nuestro país, ya que muchos de ellos son beneficiarios directos de estas transferencias de recursos. Como resultado de esto, la OCDE está calculando que este programa de estímulos en Estados Unidos podría tener un impacto en el crecimiento de la economía mexicana entre 1.5 y un punto porcentual para el 2021, es decir, nada deleznable el efecto que este paquete de estímulos puede tener para México, para la economía mexicana, primero como resultado de esta integración económica, pero segundo, sobre todo, a través de las remesas que siguen al alza de mexicanos que están recibiendo estos apoyos gubernamentales y que están mandando cantidades récord a nuestro país. Momentos enormemente interesantes, habrá que seguir con cuidado cómo se empieza a desdoblar este programa, pero ciertamente creo que estamos viviendo un momento de inflexión, un golpe de timón paradigmático en la concepción que hay en Estados Unidos sobre el papel y el rol que juega el gobierno en la política pública, en la política y en la vida diaria de los estadounidenses.